Bueno, buenos días a todos. Damos inicio a un nuevo bibliográfico. En el día de hoy tenemos como tema torsión testicular y el tiempo que hay entre el diagnóstico y la cirugía. Tenemos como coordinador al doctor Ruiz, que pertenece a médico del servicio de urología, a la doctora Oliva, que es fellow de tercer año de urología, y quien les habla, la doctora Parra, que soy residente de tercer año de la residencia. Tenemos dos casos clínicos como disparadores. El primero es un paciente de 12 años que consulta por dolor testicular de 8 horas de evolución. Al examen físico se veía que tenía el teste izquierdo eritematoso y con dolor a la palpación. Y una ecografía testicular que se hace en este contexto donde informan en el Doppler a nivel del cordón espermático, que acá se puede ver una imagen arremolinada que podía ser sugestiva de torsión o de torsión testicular. En este contexto se decide la exploración testicular, en la cual no se evidencian signos de torsión y el único hallazgo es un epididimo edematizado. Como otro caso clínico para presentar, tenemos uno de 16 años, un paciente en este caso de 16 años, que consulta por dolor de 4 horas de evolución testicular y lo único que refiere es un antecedente de torsiones intermitente que habían resuelto de manera espontánea. Al examen físico, en este caso, se ve el testículo derecho que estaba ascendido, horizontalizado y edematizado y sin reflejo cremasteriano. Así que en este contexto se hace una ecografía donde tiene hallazgos subjetivos de torsión testicular y acá se puede ver que en comparación el derecho con el izquierdo no tenía flujo Doppler. Así que se decide la exploración quirúrgica en la que se evidencia un testículo con 2 vueltas completas del cordón con un color violáceo, en el cual no recupera flujo, por lo que se decide la orquiectomía, además de la orquidopexia del teste contralateral. A partir de esto tenemos como artículo complementario un artículo publicado en la revista Urología Pediátrica en 2025 que habla justamente de la optimización en el manejo del escroto agudo pediátrico y plantea los beneficios de la aplicación de la escala TWIST en cuanto a la clínica y el manejo quirúrgico. A manera de introducción, el artículo lo que plantea es que el escroto agudo representa entre el 0,5 y el 2,5% de las urgencias pediátricas y entre ellos tenemos como diagnóstico diferencial, por un lado, la torsión testicular y como otros tenés la torsión de apéndices testiculares, la epididimorquitis, los traumatismos, varicocele, hidrocele, hernia inguinal y los tumores testiculares, como ya sabemos. En el caso de la torsión testicular, es nuestro principal diagnóstico a tener en cuenta debido a que representa una urgencia quirúrgica y el tiempo es importante. En este contexto, los complementarios hace que por ahí se demore el tiempo para llegar a un diagnóstico definitivo, por lo cual se suele realizar, en realidad tener un umbral bajo diagnóstico en el cual se decide la intervención quirúrgica de manera rápida. Entonces, el objetivo de este artículo es validar esta puntuación TWIST para detectar la torsión testicular en niños con escroto agudo y, por otro lado, el efecto práctico que tiene en cuanto a reducción de exploraciones innecesarias, la agilización de intervenciones quirúrgicas oportunas y la mejora de las tasas de salvamiento testicular. Entonces, el artículo es un artículo retrospectivo que lo que hace es tener en cuenta a los pacientes pediátricos que fueron hospitalizados en este centro con diagnóstico de escroto agudo entre marzo de 2020 y febrero de 2025, definiendo como escroto agudo aquellos pacientes que tenían uno o más de los siguientes: dolor escrotal, dolor testicular, inflamación escrotal o eritema escrotal. Entonces se incluyeron a todos estos pacientes que habían consultado en este periodo por escroto agudo y se excluyeron a aquellos que ya tenían un antecedente de torsión testicular perinatal, traumatismo escrotal o lesiones inguinoescrotales abiertas, si ya habían tenido una cirugía inguinoescrotal previa o si bien fueron tratados inicialmente en otro hospital y posteriormente derivados a ese centro. Entonces, en este periodo de tiempo, entre marzo de 2020 y marzo de 2022, la decisión de hacer una exploración escrotal o no dependía del criterio clínico de cada cirujano. Y en todo este periodo hubo 178 pacientes. Luego, en marzo de 2022, ellos comienzan a realizar esta puntuación TWIST de manera estandarizada, por lo tanto, todos los pacientes que llegaron a partir de marzo de 2022 hasta febrero de 2025 siempre fueron puntuados con esta escala, que serían 146 pacientes.
Y la puntuación TWIST tenía en cuenta la inflamación testicular, la consistencia dura testicular, la ausencia de reflejo quenohemastérico, si había náuseas o vómitos, o si tenía elevación testicular. Dependiendo cuál signo o síntoma tenía el paciente, se puntuaba con 2 puntos, como vemos en la tabla, o 1 punto. Y a partir de eso se hacía un triage por parte del centro. Entonces, aquellos que tenían una puntuación entre 0 y 1 decían que tenían un riesgo bajo, por lo cual se iba a plantear la observación o el alta del paciente, siempre teniendo en cuenta también un poco el juicio del profesional que lo estaba evaluando, el juicio clínico. Por otro lado, si la puntuación daba entre 2 y 5, estamos hablando de un riesgo intermedio, entonces se planteaba la necesidad de hacer una ecografía o si el paciente presentaba persistencia al dolor, si se realizaba la exploración quirúrgica. Y aquellos que tenían entre 6 y 7 del score directamente eran categorizados como un riesgo alto, por lo cual se salteaba la ecografía y directamente se decidía la exploración quirúrgica. Entonces, en cuanto a los resultados, acá podemos ver en la tablita que se comparaba la edad, primero que se dividieron pre-twist y post-twist todos los resultados. Entonces, se comparó la edad de presentación con una mediana que era bastante similar, sin diferencia significativa. ¿Cuánto había pasado desde que se había admitido al paciente? La duración de síntomas, como vemos que tampoco hubo una diferencia significativa, si la presentación era del lado derecho o izquierdo, y lo único que tenía una diferencia estadísticamente significativa fue cuántos días habían quedado internados en el hospital luego de el diagnóstico y la intervención quirúrgica, que como vemos, pre-twist era de 3 días y post-twist era de 2 días. En cuanto a otros resultados, lo que se evaluó es qué porcentaje de pacientes pre-twist tuvo la exploración quirúrgica y cuántos post-twist. Y acá sí se ve diferencias estadísticamente significativas en esto. Vemos que antes de aplicar la escala de manera estandarizada, un 56% de los pacientes realizaron la exploración quirúrgica, mientras que luego de aplicar estandarizadamente esta escala, solo el 36,5% fueron llevados a quirófano. También hubo una diferencia en lo que era el tiempo que había pasado entre la admisión del paciente y la cirugía, y acá vemos que pre-twist era de 2 horas, la mediana, siendo posterior a la escala menor a 1 hora. En cuanto a la exploración que dé negativa, vemos que antes de la escala era del 51% y posterior tuvo una disminución significativa de aquellas que habían sido negativas a un 7,5% y nombraba las causas de esta exploración negativa como torsión del apéndice testicular y la epidemorquitis. Y por otro lado, que se realizó una detorsión efectivamente junto con fijación luego de la aplicación de la escala en un 77% versus un 42% cuando esta no se aplicaba. No hubo estadísticas significativas, diferencias significativas, quise decir, perdón, en lo que era la orquiectomía y si después había intercurrido con atrofia testicular. Y acá lo que se puede observar en esta tabla es, según cómo aumentaba la puntuación de la escala TWIST, cómo aumentaba el número de porcentaje de pacientes que efectivamente tenían una torsión. Entonces, a mayor riesgo entre una puntuación de entre 6 y 7, se vio que el 92% de los pacientes presentaba efectivamente una torsión cuando se lo llevaba a quirófano y solo un 8% no. Y del otro lado de la escala, o sea, aquellos que tenían bajo riesgo entre 0 y 1 la puntuación, el 100% no presentó una torsión testicular. Siendo lo difícil, los pacientes que quedaban en un rango intermedio, si bien el 85% no presentó torsión, hubo un 15% que sí la presentó. Entonces, para analizar con un valor de corte mayor o igual a 6 esta escala, se vio que tiene una sensibilidad del 73% con una especificidad muy alta, del 97% casi, y un valor predictivo positivo, es decir, que se llevó a quirófano a aquellos que realmente tenían una torsión testicular fue del 92%, mientras que el valor predictivo negativo, es decir, aquellos que pensaban que tenían la enfermedad efectivamente fue de un 88% casi. Y acá se ve la curva ROC que informaba que tenía un excelente rendimiento diagnóstico, siendo el área bajo la curva de 0,94. Entonces, como estos resultados a manera de conclusión, teníamos que a mayor puntuación, mayor probabilidad de torsión testicular y a menor puntuación, menor probabilidad de torsión testicular.
Entonces, de manera de discusión, lo que plantea el artículo es que debido a esta superposición clínica que hay entre la torsión testicular y los demás diagnósticos diferenciales del escroto agudo en pediatría, genera una incertidumbre diagnóstica que por ahí nos llevan a realizar investigaciones que nos demoran en tiempo, teniendo un retraso en este tratamiento quirúrgico en una patología que las horas cuentan. Entonces, la exploración quirúrgica rutinaria, si bien elimina el riesgo de la torsión testicular que no haya sido detectado de manera clínica, aumenta la tasa de exploraciones negativas. Hace una mención aparte de lo que es la ecografía testicular, nombra que es un complemento útil, pero puede retrasar la intervención, como venimos mencionando, que obviamente, como sabemos, la precisión diagnóstica varía según la institución, el operador y el dispositivo, y puede haber falsos negativos y falsos positivos, como también vimos que pasó en el artículo. Entonces, si bien es una herramienta valiosa, por ahí la fidelidad depende un poquito, no es absoluta en este contexto agudo de estos pacientes. Por otro lado, cuando habla de la puntuación twist, vemos que la ausencia de torsión testicular en pacientes que tienen menor o igual a 3 puntos puede descartar con fiabilidad el diagnóstico de torsión testicular y de esta manera evitar exploraciones innecesarias y aquellas, el hecho de tener una alta probabilidad de torsión testicular con esas puntuaciones que eran mayor o igual a 6, sí nos define una intervención quirúrgica inmediata para la reducción de, del tiempo. Por otro lado, la reducción en las tasas de exploración negativa se vio que, como vimos en los resultados, era estadísticamente significativa la diferencia. No hace una mención aparte en cuanto a la ecografía, porque por ahí no podía distinguir claramente en esos pacientes que eran medios grises si fue producto de la ecografía como complementario o de la escala TWIST. Y como vimos, es un complemento fiable en lo que es la evaluación de estos pacientes con escroto agudo, especialmente en aquellos entornos donde no tenés una ecografía inmediatamente disponible o no es concluyente. Por otro lado, si bien la sensibilidad y el valor predictivo negativo fueron aceptables, no fueron absolutos, por lo cual una puntuación baja no te descarta completamente la torsión testicular. Entonces, en este contexto, debemos utilizar la escala como un complemento junto al juicio clínico más que una herramienta de diagnóstico independiente. Y en cuanto a las limitaciones de este estudio, menciona que es un diseño retrospectivo en único centro, con un tamaño de muestra relativamente pequeño, que tampoco se evaluó la variabilidad interobservador en lo que eran las puntuaciones de twist, si bien previo a la estandarización de esta escala, en el centro se había hecho un curso de capacitación a todos los profesionales que le iban a aplicar, no se evaluó esta variabilidad. Y tampoco se evaluaron sistemáticamente los resultados testiculares a largo plazo de los pacientes, si bien ninguno presentó signos de torsión no detectada, no fue a lo que se hizo oficialmente. Entonces, como conclusión, podemos decir que esta escala TWIST es una valiosa herramienta diagnóstica en lo que es el escroto agudo, ya que reduce las exploraciones negativas, acorta el tiempo hasta la intervención quirúrgica y mejora las tasas de salvamiento testicular, por lo cual es un método práctico, fiable y reproducible para el reconocimiento temprano de los casos de torsión testicular, principalmente en aquellos entornos que tienen recursos limitados y por ahí la ecografía, por ejemplo, no está tan al alcance de la mano. Bien, este es un artículo que se publicó en diciembre del 2025 en el Journal of Pediatric Urology, que se titula La importancia del tiempo desde el ingreso hasta la de torsión en pacientes pediátricos con torsión testicular, cada minuto cuenta. Como introducción, la torsión testicular es la emergencia genitourinaria pediátrica más frecuente, sea cuando el cordón espermático gira en su propio eje y causa una congestión venosa, disminución del flujo y consecuentemente isquemia. La incidencia es de 3,8 casos cada 100.000 en menores de 18 años, aumentando a 1 cada 4.000 en menores de 25 años. Esto es en Estados Unidos y representa el 10 al 15% de los escrotos agudos pediátricos. Las tasas de orquiectomía reportadas en torsiones testicular oscilan entre el 32 y 40% y se sabe ya ampliamente que el tiempo es un factor crítico para la viabilidad testicular. Los puntos importantes acá son el reconocimiento y el tratamiento oportuno. Y esto cuenta como
dos pilares. Uno, desde que empieza el dolor hasta que el paciente consulta, que se trate de una consulta temprana, y otra, desde que el paciente consultó hasta que se sospechó y se realizó la cirugía, que sea un tiempo también reducido. En este artículo utilizan lo que se llama Door to Detortion Time, que lo vamos a nombrar como DTD, que es desde el triage en su consulta en la guardia hasta el momento de la cirugía y la detorsión. Es importante mencionar antes de todo el análisis que uno no puede controlar el momento en que el paciente consulta, pero sí somos capaces de controlar desde que el paciente llegó al hospital con este motivo de consulta hasta que se efectuó la cirugía. Así que el objetivo de estos autores fue validar el DTD en la población pediátrica y analizar los factores asociados a lo que sería la viabilidad testicular. Como materiales y métodos se incluyeron todos pacientes varones entre 1 y 18 años que tengan diagnóstico de torsión testicular. Se excluyeron pacientes que consultaron por otras causas de escroto agudo y aquellas exploraciones testiculares que el diagnóstico no resultó ser una torsión testicular. Se trató de un estudio retrospectivo de un periodo de 10 años de análisis. Todos los pacientes se realizaron Doppler testicular y el diagnóstico fue con ausencia de flujo sanguíneo en el testículo afectado o dolorido. Y las conductas fueron la orquidopexia bilateral, en aquellos casos donde la exploración reveló un testículo viable, y la orquiectomía con orquidopexia contralateral, en aquellos casos donde el testículo no era viable, definido como un testículo completamente oscuro o sin evidencia de flujo sanguíneo tras una incisión en la túnica globigínea. Como variables analizadas fueron principalmente la duración, el tiempo de duración de los síntomas, el DTD, o sea, el tiempo que pasó desde el triage hasta, en este caso, que empezó la anestesia. Hay distintos trabajos, algunos es hasta la anestesia, otros hasta la incisión en la piel y otros es hasta el momento de la detorsión. Y en el caso de los pacientes que fueron derivados desde otro hospital, se tomó el tiempo cero como el tiempo que consultó en el hospital del estudio, no la consulta previa. Dentro de los resultados, lo que serían las características generales, digamos, tuvieron un N de 286 pacientes con una mediana de edad de 14 años y una mediana de duración de los síntomas de 9 horas, con un rango de 4 a 48 horas. Ese cuadro muestra las diferencias en horas, donde el 35% de pacientes fue con menos de 6 horas la consulta, que son 99 pacientes en total del estudio. Y la mediana del DTD fue de 146 minutos, con un rango de 25 a 668 minutos. En cuanto a lo que sería la comparación de la orquidopexia versus la orquiectomía como resultado en cada paciente, 195 pacientes, o sea, 698, requirieron orquidopexia y la orquiectomía fue realizada en 91 pacientes, o sea, el 32%. Estos pacientes que requirieron orquidopexia tuvieron diferentes características que son mayor edad, alrededor de 15 años, menor tiempo en el DTD de 133 minutos versus 166 en aquellos con orquiectomía, menor grado de torsión, o sea, 360 grados versus 540, y menor duración de los síntomas, más cercano a las 6 horas que a las 48 horas, y eso es lo que se muestra en la tabla, que de los pacientes con orquidopexia, perdón, de los pacientes con menos de 24 horas, el 84% pudo realizarse una orquidopexia y el 34% orquiectomía, perdón, y el 34% con más de 24 horas se pudo fijar. En cambio, en la orquiectomía ascendió cuando tenían mayor de 24 horas un 66% de los pacientes y orquidopexia solamente había sido un 34%.
Ahora pasando a los pacientes que se realizó la orquictomía, que fue un 32%, cada hora adicional de DTE tuvo un aumento del 43% en las probabilidades de que haya que sacar el testículo no viable. La tabla muestra cuando uno los separa por grupos, entre las 6 y las 12 horas aumenta un 4,8% las probabilidades, entre las 12 y las 18 un 8,52 y así van aumentando a medida que pasa el tiempo. Por cada año adicional de edad, o sea, en pacientes más grandes, disminuyó la chance un 15% de realizar orquiectomía. Esto después se lo asoció un poco con la capacidad del paciente pequeño de transmitir su síntoma y de realizar prontamente la consulta. Y en cuanto al grado de torsión, una torsión mayor a 540 grados se asoció con más probabilidades de orquiectomía también. Cada 10 minutos que pasaban o que aumentaban el DTD, aumentaba un 6% de orquictomía y cada una hora, como mencionamos previamente, un 42%. La tabla ahí lo que muestra es una tabla de Kaplan-Meier que muestra la sobrevida del testículo a medida que pasa el tiempo, realizado en intervalos de 10 minutos, y lo que se ve que marca la línea amarilla es una caída pronunciada eh, en las 4 horas y 50 minutos, a partir de donde la probabilidad de orquidopexia eh, es mucho mayor. Perdón, es mucho menor, entonces la sobrevida también es menor. Como para marcar algunos puntos claves, en el estudio se analizaron 266 pacientes y el DTD fue de 146 minutos, 133 en testículos que resultaron viables y 166 minutos en los cuales los testículos resultaron no viables. Cada hora adicional aumentó un 42% las chances de orquiectomía y los pacientes con síntomas más de 24 horas fueron los más propensos a tener que realizarse una orquiectomía. Los resultados del estudio coinciden con la literatura que ya hay, que el mayor riesgo de orquiectomía está relacionado con mayor duración de los síntomas. Y lo que se destaca de este estudio es que el 32% de los pacientes, a pesar de que los síntomas duraron más de 24 horas, pudieron ser salvados y realizar una orquidopexia. El DTD es un factor crucial que puede ser controlado y minimizado por nuestra parte, digamos, por el equipo médico. Si bien existe la ventana de 6 horas que ya todos conocemos y que está ampliamente popularizada, el DTD no pierde importancia pasada esta hora o con pacientes que tengan más tiempo de síntomas. Es muy importante identificar en cada institución aquellos factores que podamos, como dijo Javier al principio, mejorar de nuestra parte o de la parte de la institución. Por ejemplo, hay demoras por no reconocer los síntomas de torsión testicular a la vez que al momento que se lo revisa el paciente, desconocer la urgencia, una demora entre que se solicite la ecografía, se efectúe la ecografía y se ve el resultado de la ecografía, o una vez tenido todo el diagnóstico que no haya disponibilidad de quirófano. Así que como conclusiones, todos los pacientes pediátricos y los adolescentes deben reconocer los síntomas de torsión testicular y saber la importancia de consultar rápido. La duración prolongada de los síntomas es el factor más importante, pero no es totalmente controlable por el equipo médico, como es así el DTD, que sabiendo que este tiempo, al ser prolongado, aumenta la probabilidad de pérdida del testículo. Y un proceso acelerado desde que llega el paciente a la guardia hasta que llega al quirófano reduce la necesidad de orquiectomía y aumenta la viabilidad testicular. Damos lugar a los comentarios del doctor Ruiz y posteriormente si hay preguntas de los participantes. Bueno, buen día, perdón. Buen día a todos. Nada, felicitar a Agus y Ana por la presentación, muy buena. La idea de elegir este artículo, que ya lo veníamos hablando hace un tiempito, era presentar algo de la práctica diaria, algo que nos pasa a todos o nos ha pasado en algún momento.
algo que tiene connotación a veces, muchas veces institucional, por lo que decían, porque hay una parte que la que podemos controlar nosotros y la que nos importa a nosotros de que el paciente cae y entra a la guardia, y por una cuestión obviamente legal, ¿sí? El otro día, hace poco, hablando también con un colega que está en Estados Unidos, que se encarga de todas las torsiones, la importancia y la presión legal que hay en las instituciones para que estos pacientes apenas entren al hospital, se arma todo un sistema en el cual uno ya, el ecografista ya está, si es necesario, si no está, el quirófano ya está hablado, el anestesiólogo está hablado. Y justo habían aparecido un par de pacientes en los cuales habíamos discutido porque con pocas horas de evolución en principio del inicio de los síntomas, que obviamente que eso sabemos que es algo subjetivo y muchas veces hay que tomarlo, no siempre es lo que nos dice el paciente es real, sí, pero con pocas horas de evolución y que han perdido el testículo, entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Y por suerte, nosotros trabajamos en una institución que tiene todo para hacerlo súper rápido, pero muchas veces nos ha tocado, y los que hemos trabajado en clínicas en las cuales la mayoría de los efectores están de pasiva, estos tiempos se alargan muchísimo, y, y creo que tanto de tener en cuenta esto y usar esto del tiempo de torsión eh, como una herramienta, un punto que tenemos que mejorar, y cómo a lo mejor el twist que habló Ana puede ayudarnos a disminuir también esos tiempos, nos van a mejorar a por lo menos aumentar esa tasa de torsión y conservación testicular, ¿sí? Y estamos hablando de números de países de primer mundo, ¿no? Eh, por lo cual, bueno, nada, me pareció interesante cómo hicieron el análisis en estos artículos, principalmente el segundo, que es algo que muchas veces no se habla porque es una mea culpa que uno hace, ¿sí? Y bueno, nada más que eso. Me parece algo más importante también para los residentes y todos los que están en formación y que van a salir a la calle y les va a tocar esto. Y muchas veces obviamente prescindir de ciertas cosas como son la parte imaginológica en algunos casos, principalmente si uno utilizando estas herramientas que son las que salen de lo que tenemos que saber de la semiología, y cómo podemos presionar en los otros efectores, en quirófano y todo, para que, y tanto en pediatría, también educando, como para que estos tiempos se vayan mejorando. Así que, bueno, nada más que eso. No sé si alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario, ¿sí? De que en algún caso les haya pasado o que cómo lo han podido manejar en su práctica. Bienvenido. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo estás? Edu. ¿Me escuchan? Estoy manejando. Sí, 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 te escucho. No, yo quería preguntarte si vos hablaste de trabajar en clínicas y demás. Creo que hay un factor fundamental que es justamente diagnóstico por imagen, ¿no? Ecografía. Y hasta cuánto es importante la ecografía o no. Entonces ahí se me vino el primer artículo de la clasificación, en los cuales toman en cuenta muy bien el examen físico y demás. Yo creo que con un buen examen físico e interrogatorio, la ecografía no sé si es tan importante a valor clínico o por legal, ¿no? Yo siempre pienso que la ecografía en una torsión testicular, en los que sabemos, en los que valoramos el examen físico importante, no sé si es tan importante. Entonces ahí es cuando uno pierde tiempo o la ecografía es tomada en cuenta cuando vos estás de pasiva hasta que llega el cirujano o el urólogo. Entonces ahí uno, ¿hasta cuándo pedir ecografía en estos pacientes cuando la decisión es más ver al paciente y examinarlo? No sé, siempre tengo esa duda. Sí, yo completamente de acuerdo a vos, y viendo estos datos y viendo estas cosas, eh, creo que obviamente uno siempre quería entrar al quirófano con una imagen que diga que tiene ausencia de flujo como para estar certero y no tener que hacer una exploración en blanco, ¿no? Pero creo que sí, en cualquier otro lado en el cual uno no lo tiene ahí inmediato, creo que ante la duda o ante un examen clínico o hay que explorarlo. Y más por los tiempos que estamos viendo, porque
perder una hora, como explicó bien Agus, es 43% más. Esperar una hora con el chico esperando en la clínica o lo que sea, es una hora más, perdón, 43% más de perder el testículo. ¿Sí? Entonces, porque aparte el promedio de consulta siempre es 6 horas, nunca es, vos ves en los dos trabajos y nunca baja de ese promedio. O sea, los chicos ya vienen casi con 6 horas, la gran mayoría, a la consulta. ¿Sí? Así que sí, completamente de acuerdo, Edu. Ahí quería preguntar el doctor Figueroa, ¿cómo va, doc? Oh, hola, Buen día. ¿cómo le va? Perdón. No, Dale, Luis. siga, doctor, siga usted primero. Siga. Bueno, digo yo, bueno. Bueno, hola a todos. Yo quiero contar algo. Yo no me hago problema con la ecografía, porque viví gran parte de mi práctica médica sin ecografía, y ahí dependíamos exclusivamente de la clínica. Así que no le doy ninguna trascendencia a la ecografía para tomar una decisión en nutrición testicular, sobre todo porque conseguimos demorar tiempo. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros divulgar el problema, porque yo trabajo mucho con los residentes de ciertas instituciones pediatras, y muchos ignoran lo que es una torsión de testículos. Y si yo les cuento, mi mayor experiencia como perito médico fue en juicios por torsión testicular. Y en eso es el paciente que es manoseado, que es estudiado, que es conversado, y no tiene conciencia el médico clínico de la urgencia, que es el primero lo ve. Yo hago un comentario siempre a los padres, que el chico se levanta a la mañana con cierto dolor, no dice nada, va al colegio, en la mitad del colegio dice a la maestra que le duele la ingle, nunca juega con el testículo, ahí llama a la familia llega a medida a buscarlo, llama a su pediatra de cabecera, a las 2 de la tarde el pediatra lo siente en el consultorio, porque cuando tiene otros chicos antes lo hace esperar, y cuando llega al hospital con una posible diagnóstico de torsión, y el médico que lo ve espera la ecografía, y cuando te consulta la voz, lo que vos decís, bueno, muy bien, si es a las 3 de la mañana, bueno, lo veo mañana a la mañana, pues ya está jugado. En cambio, sí, la situación es distinta. O sea que creo que es importante divulgar lo que estamos hablando acá, no en el ambiente nuestro, sino en el ambiente pediátrico, en los pediatras que nuestros clientes, yo siempre digo, el cliente nuestro es el pediatra, no es el paciente. Y yo tengo que prestar a ellos la atención para hacer mejor medicina, porque de ellos depende que el tiempo este de la puerta a la cirugía se acorte muchísimo. Lo otro que quiero decirles ya, eso es más personal, yo muy rara vez hago orquidectomías en el episodio agudo. Tiene que estar muy feo el testículo, no porque tengo expectativa que mejore, pero no tengo que ser yo el que le diga a la familia, saqué el testículo. El testículo lo sacó la enfermedad. Y, y le das tiempo al paciente a hacer un poco el duelo de esa pérdida testicular, y no mirarte a vos como que vos sacás, terminaste con el testículo. No cambia nada. Y esto ayuda a tomar decisiones más conservadoras. Mi experiencia es que con esto nunca salvé ningún testículo, pero por lo menos viví más tranquilo. No sé, si hay una pregunta más. Este, Gracias, Doc. Sí, completamente de acuerdo y completamente de acuerdo del tema de educación de la parte de los pediatras, que son la puerta de entrada, digamos, de todo esto que estamos hablando. ¿Sí? El doctor Figueroa quería una pregunta y después está Pachi también que quería hacer una pregunta. Buen día para todos. Javier, doctor Videval, Edurne. Eh, Ocurre que cuando estamos con los estudiantes de pregrado de medicina, con los residentes de pediatría y obviamente también con los de cirugía pediátrica, les hacemos mucho énfasis en que es la principal causa de procesos médico-legales para todo el personal de urgencias que atiende niños, y que de esa manera pues lo deben enfrentar, no pensando en que nos van a demandar, pero sí que es una causa importante. Cuando apareció el score de tweets en el 2012, recordar que era un estudio prospectivo con una validación retrospectiva, ellos decían que requerían una validación prospectiva adicional por lo menos, porque ellos encontraban una sensibilidad del 80% y un alto valor predictivo positivo y negativo del score. En el estudio
que presentaron en el primer artículo modificaron un poco la escala, porque antes era eh, entre 3 y 4 era intermedio. Aquí dijeron que 0 y 1 era bajo, intermedio después de 2 y 5, 6 o 7 era alto. Esto llevó a que hubo ocasiones en que se exploraban de pronto más de los que se debían explorar por la escala en 5, pero en general ellos hablaban de una buena aplicabilidad del score. Ya luego después se estuvo viendo que se exploraban más de la cuenta, pero además había pacientes que quedaban en esa ventana que daba falsa seguridad de pronto y incluso se perdían los testículos. Definitivamente, como bien lo dijo Edurne, la clínica es lo más importante. Yo intento por un corto tiempo, si la ecografía está disponible. Si no está disponible en menos de 30 minutos, me voy a operar el paciente. También hacemos acá lo que se llama turnos de disponibilidad en ciertas instituciones, y mientras uno llega de la casa a la clínica a las 2 de la mañana, pues ahí le da más o menos a uno los 30 minutos que está pensando. En el hospital sí estamos de turno presencial, y allí es un poco a partir de la clínica que tomamos las decisiones. Así que no deja de ser un tema que no es menor, que al contrario, su importancia implica la pérdida de un órgano que, aunque a veces se subestima, porque pues tiene dos testículos el paciente, no debería ser reenfocada de esta manera. Y este dato de las 24 horas que a veces nos tranquiliza de manera inadecuada, nos pone a pensar de que se salven incluso un porcentaje alto después de las 24 horas, nos debería llamar la atención a no dejarnos confiar porque ya el paciente tiene más de este tiempo. Así que muchas gracias por permitirme participar y muchas gracias por el tema. Buen día. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Está ahí el doctor de Badiola, que había levantado la mano? Sí, y me parece que tenemos que cambiar la mirada en este punto porque estamos poniendo demasiado énfasis en el tiempo que demora la ecografía en realizarse. Entonces yo les pregunto, ¿quiere decir que si el pediatra subiera a hacer la ecografía, recibe al chico, lo ve al chico y le hace una ecografía, la ecografía sería útil? Bueno, yo creo que en los tiempos de salvataje de testículos, en las primeras horas, en una torsión, no sé realmente la especificidad que tiene la ecografía para la torsión de testículo, dado los distintos vertientes de vascularización que tiene el mismo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que mirar más. Suponete que tenés la ecografía, o capaz que debiéramos tenerlo, o capaz que tiene que haber un ecógrafo en la guardia y que el cirujano de guardia activa sepa hacer una ecografía testicular. Suponiendo que eso lo tenemos, ¿quiere decir que sería perfecto y que sería un buen método para diagnosticar con seguridad una torsión testicular? Yo creo que no, sobre todo en las primeras instancias. También, de acuerdo, Pachi. Yo creo que si Comparto. vos tenés clínicamente a un paciente en las primeras horas y te da dudas, aunque tenga una ecografía normal, yo creo que es válido de exploración, y creo que, como decía bien todos, creo que concordamos absolutamente todos lo mismo, es, ante la duda, el examen físico es explorarlo, creo que. Y Pero así que saquemos el está foco al bueno. tiempo, Javier. No, no es que la Mm, ecografía es buena o mm. mala, porque vos pedís la ecografía, seguís haciendo otra cosa y esperás que te traigan el informe. Digamos, eso, saquemos el foco a eso, porque si va a ser así, no tiene indicación de ecografía directamente. Si no la vamos a hacer nosotros, no se va a hacer inmediatamente, listo, vayamos por otro lado, ¿no? Este punto, Sí. este punto es importante por cuestiones legales, porque si uno deja, ¿cómo te va, Pache? Si uno deja en el tintero la ecografía como un elemento necesario, todo perito médico ignora este problema y va a atribuirte un problema a vos, que cómo no hiciste una ecografía y tomaste una decisión quirúrgica. Eso es muy importante aclararlo siempre que uno puede.
uno es el que maneja al enfermo y eso tiene que tener bien claro. Entonces la ecografía no tiene que estar como una necesidad imperiosa para tomar una decisión. Y en eso yo creo que no me cambia Sí, nada mi actitud, excepto, de acuerdo. Un Robert, comentario. Sí, primero nada, muy buenas las presentaciones, muy buen tema, Javi, porque es esto, ahí tenemos que educarnos a los pediatras y a nosotros también. El, nada, la ecografía, como dijo el Bebu, generalmente la pedimos para confirmar lo que nosotros ya sabemos, o sea, no hay que dejar perder tiempo para hacer la ecografía. Y eso lo tenemos que tener claro nosotros y lo planteo inclusive como una bajada de línea para el servicio para que nadie se olvide de que la decisión es nuestra y que la ecografía la pedís para confirmar o no confirmar. Pero el mensaje que uno lo tiene que tener y que se lo tiene que transmitir a la familia es, si tiene poco tiempo de evolución, vos creés que podría estar torcido o no, se tiene que operar igual. Y ante la duda es preferible operar de más y no de menos. Piensa que desde el punto de vista legal, uno dice, perder un testículo no pasa nada, si el paciente pierde un testículo tiene una vida normal, fertilidad, hijo, no pasa nada, pero desde el punto de vista legal es una lesión gravísima porque estás perdiendo una gónada. Entonces, estamos ahí en la línea de la parte legal, siempre muy en el límite. Entonces, como concepto, salvo que tengas mucha idea, o sea, lo revisás y estás muy claro de que no se opera, a los pacientes que vienen con pocas horas, le pedís la eco para confirmar que no se tiene que operar, para tener, como dicen ahí, el papelito que dice que tiene buen flujo, pero ante la duda hay que operarlo. Y eso hay que transmitírselo a la familia, pero ante la duda se opera. Y los tiempos de demora también, eso a nosotros nos pasa. Yo como coordinador de guardia me pasó muchas veces de gente que dice ni me llame si no tiene la ecografía hecha, para gente que está de guardia activa. Entonces esas cosas no pueden pasar. Más allá de que el pediatra tiene que saber, pero es difícil educar a un montón de pediatras, que es mucha gente distinta que va pasando. Entonces nosotros tenemos que también transmitir eso y bajar la línea de esto se hace rápido, los testículos me tenés que avisar de entrada, no esperes a hacer ningún estudio. Y eso nosotros, todos los cirujanos, tenemos que ir educándolos a los pediatras de guardia y a la gente en general. Y después nada, muy claro que los tiempos de evolución son muy dudosos. Nos pasó hace poco un paciente que vino con muy poca hora de evolución y terminó una orquiectomía. Hicimos más o menos todo bien y el paciente igual terminó una orquiectomía con muy pocas horas de evolución. Entonces, las torsiones no son 100%, no toda torsión es un cese total del flujo. Por ahí tienen ahí un dolor que mejora, que empeora, así el ejemplo que contó el Bebu, que va de a poquito, que me molesta, pero que no digo nada. O sea, es una patología muy tramposa. Así que tenerlo muy presente que ante la duda es preferible operar de más que de menos. también Sí, a mí, completamente de acuerdo. no, Sí, una Agus. pregunta o comentario por ahí para los que más saben y sobre todo los que han mencionado el tema de lo legal. A mí me pasó por lo menos en 3 oportunidades estando de guardia que el examen físico del paciente no era para nada una torsión testicular, no cumplía ni siquiera uno de los criterios que comentó Ana, pero la ecografía venía con torsión. Entonces, casi sin dudarlo, lo operé igual por una cuestión legal. Y el tema que ahí es como, está bien, no me parece, pero igual le pido la eco porque para mandarlo de alta tengo que estar segura que no es. Y ahí es donde, por ahí capaz los que estamos empezando, es un poco más complejo. Yo creo que en esta patología es fácil el que, como dijo Roberto recién, o sea, el que te parece que es torsión o que te da duda, lo metes y bueno, y a lo sumo es una exploración. Pero me ha pasado de operar por ecografía, la verdad. Por esto de legal, no hubiese mandado paciente que la eco me dice torsión testicular sin explorar. Nada, eso por ahí Cuidado, del manejo. cuidado con la ecografía, porque uno dice le pedís una ecografía. La ecografía Doppler, digamos, cuando uno hace Doppler, cuando uno estudia Doppler, lo vemos en los trasplantes, uno tiene que ver la curva, la sistólica, la resistencia y demás. Y en general la ecografía la hace un residente de guardia que no es especialista en Doppler y te mira las manchitas rojas que están en la ecografía. También podés ver el signo del cordón en Whirlpool, se ve el cordón torcido y demás, pero la verdad es que la calidad de la ecografía siempre es dudosa. Entonces hay que ponerlo en la balanza. Y bueno, sí, cuando uno pide la ecografía es difícil no pedirla también, porque la gente te lo pide, el pediatra se la pide. Entonces el paciente que vos crees que no se opera, con la ecografía que dice que sí, te mete en un problema. Pero bueno, podrías operar. Nos pasa un montón más con las apendicitis, de ecografía de apendicitis que no las operás.
bueno, ahí uno tiene que tomar la decisión en base a la clínica. Y después explicar bien los tiempos de evolución. Si el paciente ya viene con 2 días de evolución, le decís, mirá, si está torcido ya está, y te da tiempo para hacer otras cosas. Fabri, ¿está Fabri Peslau? ¿No? Pachi, ¿se levantó de vuelta mano? Sí, quería hacer un comentario colateral a la torsión de testículo. Cuando tengamos una consulta sobre trayecto inguinal, testículos de otra patología, testículo en ascensor y demás, y entonces le explicás todo el problema por lo que viene a consultar el paciente. Yo creo que es bueno, cuando termina la consulta, aclarar que la posibilidad de una torsión de testículo no vaya a ser confundida, porque puede pasar que después de la consulta, a la semana al chico le duele el testículo por estar torcido y que los padres digan, no, si fuimos hace 2 días a verlo al doctor de Badioli y nos dijo que no era nada, que es un reflejo normal, que sube y que baja y demás. Los que tienen testículo en ascensor o cosas parecidas pueden tener también una torsión de testículo. Y es decir, siempre la gente se va acomodando a lo que más le resulta en las circunstancias que viven. Entonces no va a ser el primero que te consulta por otra situación y creo que al final de la consulta hay que aclarar cuidado con la torsión de testículo para que la gente sepa que si tiene un dolor, yo les digo que es importante y que te impide la movilización de la criatura o el caminar o y dura más de 15 minutos, tiene que ir a la guardia. Perfecto. Fabri, que estás ahí de vuelta Sí, conectado, no sé si levanta. ¿cómo les va? Buen día para todos. Muy buenas las presentaciones. Yo tenía más que nada una consulta del aspecto nuestro a nivel quirúrgico, que en el momento que estamos explorando un testículo, me ha pasado en 2 pacientes con torsiones testiculares feas, de mucho tiempo de evolución, cuando uno abre todos los planos y sale todo ese líquido sanguinolento ya de necrosis, de varias horas de evolución, que hemos fijado el otro testículo y hemos tenido infecciones del lado contralateral. Entonces, hay veces que, dependiendo de la orquidopexia contralateral, pasado unas semanas. Esto lo he hablado con la familia. Obviamente. Pero bueno, si alguno lo hace, si todos fijan el contralateral. Esa era mi consulta. Gracias por todo. Creo que se trabó un poquito Fabri, pero creo que se entendió que era si todos fijan en el momento de hacer la detorsión o la quiectomía o lo dejan en diferido. Yo particularmente vengo de escuela que se hace en el momento, pero no sé si alguien tiene, sé que en algunas instituciones se hace en diferido, no sé si alguien acá tiene experiencia o con respecto a esto, o si hay alguna ventaja con respecto a la otra. Yo realmente prefiero hacerlo en el momento, pero bueno, eh, no sé si alguien quiere opinar sobre el tema. Yo creo que también hay que hacerlo en el momento por una cuestión operativa que no cuesta nada. Entiendo que Fabri habló también de esos casos que vienen muy pasados, con mucha inflamación, que bueno, si te genera la duda, uno puede dejar en esos casos puntuales para hacerlo en diferido. Lo que sí no queda ninguna duda es que hay que hacerlo y no dejar de hacerlo en algún Mi, momento. mi conducta fue siempre que si dejo el testículo, no fijo al otro lado en ese momento. Porque dejo testículos que uno sospecha que se van a atrofiar. Y lo difiero para 2, 3 semanas después. Excepto que, pero no en el episodio agudo. Si dejo testículo, que tengo ciertas dudas de la posibilidad de necrosis. Eso es como me manejé yo siempre. Si el compromiso escrotal del lado de la torsión de testículo, al testículo independientemente de las opciones de que se salve o no, si el compromiso escrotal es importante, yo prefiero no fijar el contralateral en ese momento. Y lo mismo que dice el doctor Puideval, ¿no? En esas dos circunstancias, no fijaría el testículo simultáneamente. Bien.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya estamos en tiempo y bueno, a Usana, bueno, gracias por conectarse todos hasta ahora. Espero que haya sido entretenido el tema de discusión. Nos da a mucho para seguir mejorando en algunas de esas cosas, o por lo menos afinar en esto que estuvimos hablando, la verdad es interesante. Y bueno, gracias a todos por los aportes. Y a Ana y a Agus por las presentaciones excelentes.